Leones y leonas, leoncitos y leoncitas, aquí estamos para hacer la review de Mufasa. Vale, vamos a ver. Va. Vale, El Rey León. Puede ser fácilmente la mejor película de Disney y una de las mejores películas de animación de la historia. Está ampliamente considerada como tal y con mucha razón. Dices la primera, ¿no? Sí, estamos hablando de la primera. Ajá. Vale, 1994. Ahí Disney tomó una decisión de adaptar una historia difícil de adaptar a una película de animación, una película de familiar infantil, que es una historia shakespeariana, la historia de Hamlet. La historia de Hamlet que a la vez está basada o inspirada en el mito nórdico de Hamlet. Incluso los nombres en muchos casos, que es lo que muestra la película de Northman, de Robert Eggers, que es el director de Nosferatu que estuve comentando. ¿Cuántas vueltas da el mundo? ¿Verdad que sí? Vale. El Rey León. Entonces, en su momento El Rey León no parecía una película para Disney, no parecía que fuese una película importante. A la vez estaban haciendo Pocahontas y la mayoría de los involucrados estaban convencidos de que Pocahontas iba a ser la película con más éxito y con más alcance. Le dieron más presupuesto, le dieron más esfuerzos de producción a Pocahontas que se hacían a la vez. Al final fue totalmente al contrario y con mucha razón. El Rey León es buenísima. Es una obra maestra. Los personajes, la forma de adaptar la forma de adaptar la historia shakespeariana, la forma de mostrar, la forma de adaptar esa realidad que en muchos aspectos es muy realista de la vida de los leones y la vida de los animales de la sabana en general, adaptándolo de una forma como una monarquía, como una sociedad, en ese sentido cogiendo mucho del libro de la selva, porque el Rey León tuvo influencias muy importantes del libro de la selva y de la serie japonesa de lo que luego se llamó Kimba el León Blanco. A ver. Vale, yo tengo que decir que en la live action que se hizo en 2019, o sea, me gustó, pero no sentí que se alcanzase el mismo nivel que en la película de dibujos animados. A ver, es que la película de dibujos es la original. Pero no porque sea la original tiene que ser mejor. No, para nada. Y yo creo que Mira, It. Yo creo que no es el caso, porque lo que tiene de animación es que es mucho más dinámica, es mucho más cómica, claro, es mucho más emocional en muchos sentidos, pero porque, claro, es un formato, está hecho para un público principal que las cosas tienen que ser más evidentes. Entonces yo creo que es más evidente por eso. Muchísima gente se quejaba sobre todo en su momento de la expresividad de los animales de la live action de 2019, de que es literalmente un documental. Lo es, y me encanta. Es que no es un documental. A ver, está hecho como si fuese un documental. No. A ver, sí. No, porque sí, no trata de ser igual que Caminando entre dinosaurios. Tú me vas a hablar de documentales. Exactamente, vale, sí, que veo documentales todos los días, chaval. Sí, míralo. Sí. No es como Caminando entre dinosaurios, no tiene nada que ver. ¿Cuál es el nombre científico del león? Yo qué sé. Vale. ¿Qué tiene que ver eso con que si aparece como un documental o no, Marco Antonio? Vamos a ver, vale. Estoy hablando de la forma de cómo están hechos los animales, de cómo están hechos los leones en este caso. La expresividad. La expresividad son básicamente expresiones de leones, movimiento de los ojos, de la boca, movimiento de expresiones de leones adaptado al diálogo que están haciendo, moviendo la boca, tal, haciendo a lo mejor alguna posición, vamos a decir, gesto. Aquí en Mufasa les han dotado de bastante más expresividad en los ojos, en el rostro, derivando de las quejas de la de 2019. Lo cual me parece estupendo porque le da un toque que ya solo con eso tú ya logras como tragarte mucho más al personaje, ya lo notas como casi si fuera de animación, pero sin llegar a ser de animación. O sea, no conserva ser de animación. No, es que conserva ese toque realista, pero que sin que se vea maniquí, como parecía la de 2019, que esa falta de expresividad hace que los personajes se vean, pues eso, como que no cuadran como dentro animales, de una trama, demasiado rígidos, por así decirlo. Demasiado documental, por eso estoy diciendo. De hecho, vi en Instagram un tipo que los recreó, en plan, conforme eran en la película, y la verdad, eso es lo mejor. Eso es lo peor que podían hacer. ¿Por qué? Eso es lo peor que podían hacer, porque vamos a ver, entonces es literalmente la película de animación, pero con una textura realista, nada más.
Es que eso es lo que trataron de hacer en la de 2019. No trataron de hacer eso. Sí, trataron de hacer. ¿Cómo que no? Copiaron la trama entera de principio a fin, no me jodas, hasta con los mismos planos. Pero, hombre, eso sí, desde luego, pero vamos a ver, los personajes, el diseño de los personajes. En la de 2019, el diseño de los personajes son diseños realistas, son diseños de animales reales. En lo que hizo el tío este de Instagram, que esto viene desde 2019, desde el tráiler de 2019-2018, fue hacer con textura realista, con pelaje básicamente, los personajes de la animación, literal, con sus diseños de animación. Claro, es que es algo así que lo que se tendría que haber hecho en un principio. Como en la película de Sonic, que intentaron hacerlo realista en un principio y sacaron el tráiler con esos ojos tan enanos y esa apariencia tan extraña que tenía, y la gente dijo, ni de coña me trago esto, y al final, por cojones, tuvieron que cambiar a Sonic y ponerle ojos grandes y una apariencia más de dibujo animado. Porque vamos a ver, tú ten en cuenta una cosa, cuando pasas de dibujos animados a live action, no puedes cambiarlo todo así sin más y ala lo que salga salido, no. Tienes que mantener cierta fidelidad, coño. No puedes simplemente darles un aspecto de león promedio a los personajes y ala, arreando. Pues no, cada león en la película tiene su aspecto característico y no puedes así simplemente... pero no, igual, no me jodas. A lo mejor le ponen ciertos rasgos en la película de 2019 que los distingue un poquito, pero sin más. Es que vamos a ver, es que para eso es un live action, o lo más cercano que puede ser un live action. Un live action, no, vamos a ver, es como si hubiese filmado... Pero live action no tiene por qué ser 100% real. Pero vamos a ver, pero lo que no... Live action se centra en que parezca más acercado a la realidad, no sí o sí real. Live action, vamos, si hablamos de live action científicamente correcto, vamos, ninguno de los animales se tendría que agachar delante del Rey León, no me jodas. Es que vamos a ver. Puestos a hacer realista una cosa, hazla a todas ya también. No, es realista dentro, es lo que estoy explicando, es realista dentro de la trama de adaptar. Pues dentro de la trama, es que también sería realista el aspecto de eso. Eso no es la trama, eso es el diseño. No, pues vamos a ver, si tú justificas con la trama el comportamiento de ciertos animales, pues coño, también el aspecto de ciertos animales, ¿por qué no? La trama no tiene nada que ver con el diseño, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Bueno. No, porque no tiene nada que ver, nada que ver. Sí que tiene que ver. Si pongamos que eso es como un universo paralelo, en el que los animales se arrodillan delante del Rey León, ¿por qué no podrían tener un aspecto diferente? Porque, hombre, podrían tenerlo, pero... No, podría, ¿no? Si hubiese sido así, si hubiese sido así, podrían tenerlo, pero... a la gente le hubiese encantado, no te preocupes, pero vamos... desde luego, visualmente se hubiese hecho mucho más atractivo. No, vamos a ver, para aspectos caricaturescos, para aspectos de diseño de caricatura, para eso está la de animación. ¿Quieres ver eso? ¿Quieres ver esos diseños, esas caricaturas expresivas? Ves a la de animación. El objetivo de la live action es hacer esa versión en la vida real. Es como si fuese como pasar de los dibujos a actores. Ya puestos. Claro, pero manteniendo cierta esencia de la original. Igual que hicieron con Sonic. Ya puestos, mira, todos los live action que ha hecho Disney, por ejemplo, los dibujos de Disney, los humanos, ¿vale? Los personajes humanos en Disney siempre han tenido rasgos bastante caricaturescos, hombre, claro, son dibujos, ojos muy grandes en muchos casos. Mira, es como si tú ahora me sacas a Mickey Mouse en live action, es que no es lo mismo para y en vez de ponerle los ojos grandes, me pones unos ojos enanos con unas orejas así trianguladas o así redoncillas pequeñitas como tienen los ratones. No tendría ningún sentido, eso no sería Mickey Mouse. Es que me estás hablando de Mickey Mouse y de Sonic y no tienen nada que ver, porque Mickey Mouse y Sonic son personajes muy antropomórficos. El David Rey León no, el Rey León son personajes en gran medida realistas, son animales reales. Sí, realistas. Pero ¿sabes lo que aparentan haciéndolos tan realistas? En una película que originalmente tiene leones que son, pues eso, muy caricaturescos, aparentan ser la típica foto o vídeo que te sacan con inteligencia artificial en el que tú solo estás moviendo la boca. Pero estás simplificando de una manera. Es que es verdad, aparenta eso y todos lo sabemos. No. Sí, aparenta eso. Y bien que han hecho... Eso es tu cercano. Bien que han hecho ahora en esta última película hacer a los leones más expresivos, ya sea con los rasgos de la cara, los ojos... No he terminado de comentar que no me parece mal que los hayan hecho más expresivos, porque también le da más peso emocional a muchas escenas. Está bien, y mantiene el realismo, no se nota cuando lo ves, pero puestos a prefería en 2019 que fuesen totalmente realistas. Porque para la expresividad tienes la animación. Es que no cuadra en plan... Yo lo que quiero ver son... Vamos a ver, en la vida real los leones tampoco se complican por cosas de rayadas familiares. Si nos ponemos así... Bueno, claro, vale, es lo que te estoy diciendo. Es que eso diciendo como en el libro no puedes tratar de hacer una trama que implica muchos sentimientos y demás con unos leones
que mueven sus bocas como memes del Facebook, ¿sabes? De alguna manera. No. Tiene que cuadrar una cosa con la otra. No puedes intentar meter una escena de drama cuando el personaje no se le nota prácticamente el drama. El libro de la selva salió bien y las expresiones que hicieron fueron mínimas. Pero el libro de la selva porque el protagonista es un humano. Pero interactúa con muchísimos animales. Muchos de los personajes principales son animales. Pero igual, ahí lo que cuenta es el propio humano, que es el protagonista, el que sigue... No es lo mismo. No es lo mismo una trama que sí tiene un humano a pesar de que tiene animales que una trama que es solo de animales. Vale, vamos a ver. Claro. Yo lo que sería lo mismo Catwoman sin Catwoman, ¿verdad que no? Vale, no, vale, pues mira, ya está con eso. Yo lo que quiero ver son en gran medida leones reales, como los que ves en un documental, los que ves en un videojuego. Para eso veo un documental. ¿vale? Los que ves aquí. Vale, entonces yo prefiero que sean animales realistas. Cuanto más realistas mejor. Dentro del live action para la caricatura tienes la caricatura, que no es una crítica ni mucho menos a la caricatura, pero es un formato que lo sobreentiendes, ¿sabes? Incluso y el humor también. El humor, las metareferencias, sobre todo con Timón y Pumba, eso lo sobreentiendes en la animación. En el live action no. Por eso es un live action. Por eso es realista. Ves, aquí Timón y Pumba están muy bien hechos. Sí, lo último que iba a decir al respecto de esto. Los humanos en las películas de Disney tienen características exageradas. Ojos muy grandes, en muchos casos cuerpos exagerados o con rasgos exagerados. Si eso... Entonces lo que me estás diciendo... ¡Copia del anime! Vale. Lo que me estás diciendo... ¿Cuándo empezó el anime? Disney empezó en los años 40, o antes. No, mucho antes el anime. A ver... pero bueno, en general, caricaturas, oye. Vale, entonces... lo que me estás diciendo es que en vez de hacer un live action, yo que sé, de Aladdin, y coger a un Aladdin y una Jasmine que se parezcan más o menos a sus contrapartes animadas, me estás diciendo de hacerlo en animación 3D con textura realista, pero con rasgos, con un diseño igual al de la animación 2D. Eso que me estás diciendo. Entonces eso no es un live action, eso es una versión 3D fotorrealista. Vamos a ver, Marco Antonio. Una cosa es humanos, que tú estás acostumbrado a verlos y que ya, simplemente siendo humanos, ya puedes meter ahí todas las expresiones que tú quieras. Pero una cosa son leones, que si tú los expresas tal cual es un león en la vida real, no puedes expresar sentimientos, porque un león en la vida real no expresa sentimientos igual que un león en El Rey León, ¿sabes? Entonces, por eso mismo, para el contexto de la trama... Pero no es lo mismo, para el contexto de la trama, yo qué sé, para tú conectarte mucho mejor, entonces sí que tienes que ver como esos aspectos que tienen en la misma película, la original, con las mismas expresiones. Me voy aquí un perrillo. No, sigue. Vale, pero... Es, por ejemplo, Scar. Sí. En la película original tiene unas expresiones que no tienen en la siguiente. No, pero, y se le nota esa maldad y esa... Pero ves la de 2019 y en la expresión... Hola. En la expresión, la posición, la forma de moverse, de comportarse, de hablar, también para eso está el diálogo, también para eso está la luz, la música, eso también ayuda a entender los sentimientos o la forma de ser un personaje. No es lo mismo. No es lo mismo. Entonces... Eso es básicamente acompañar al personaje, pero no sustituye las carencias del propio personaje. No la sustituye, pero es que para eso está la de animación. Si quieres hacer una live action, vamos a ver, es que si no, es una amalgama que no termina de convencer ni unos ni otros, porque los que lo quieren realista no están satisfechos con esa versión. Es que hay que buscar un punto medio. Hay que buscar un punto medio y no hacerlo todo realista. Habría que buscar un punto medio si no existiera una versión y otra. Entonces sí, pero no creo que sea necesario buscar un punto medio cuando hay una versión totalmente para los que lo quieren caricaturesco y otra versión totalmente para los que lo quieren realista. Pero es que es básicamente como grabar leones en la jungla y ponerles voz de... No vive en la jungla, es ignorante. Bueno, en la jungla, en la sabana. Es como la león es como básicamente los grabas y los doblas. Ya está. Hay documentales así, ¿eh? Pero es que somos una película del Rey León. Vamos a ver, El Rey León es una película cargadísima de emociones. Sí, pero de principio a fin. Y no puedes simplemente meterme leones como maniquís. Eso es así de simple. No son como maniquís, son como leones. Y para eso está... Sí, pero tú ya me entiendes, a la hora de expresividad y demás. Pero para eso están hechos por ordenador y pueden hacer exactamente lo que el hacedor de la película puede querer que hagan. Grabar un león depende en gran medida de lo que el león esté haciendo. Vale, llevamos como un cuarto de hora o más hablando de esto, así que vamos a seguir ya con la película. Entonces, vale. La primera del Rey León. Luego pasamos a la segunda. La segunda, la de animación. Es muy, muy, muy buena. Las secuelas de Disney siempre han sido flojas tirando a malas en gran medida. No como las de DreamWorks en casi todos los casos. No recuerdo la segunda, así que... La segunda es muy buena
tiene muy poco que envidiarle a la primera, es decir, mucho. Luego hicieron la tercera, que es buena, está bien, pero es una comedia total de Timón y Pumba, que está bien como comedia, pero está bastantes pasos por detrás de la primera y la segunda. Luego viene el live action. A mí me gustó bastante, ¿eh? La tercera. Sí. No, sí, desde luego, claro, como comedia, como entretenimiento, claro que es buena, claro que hace gracia, claro que está bien. Que de hecho era cuando... Enlaza bien con la primera también. Bueno, se veía parte de la primera también de cuando se enfrentaba a Scar Simba, ¿no? Sí, por eso. Hacía un montón de años que no la veo. Pero, vale, luego viene, luego hicieron una serie de Timón y Pumba, luego hicieron la serie de La Guardia del León. Sí, luego vale, tengo unas dudas. Bueno, termina con eso y ahora te digo. Luego viene el live action de 2019, eso me encanta, el realismo que le dieron, me encanta, porque además muchas veces, mira, también el realismo es para qué sirve, para acercarlo a la realidad, obviamente, porque en muchos sentidos, en muchos aspectos, la de animación no muestra especies de animales reales, muestra especies basadas en especies reales, pero a lo mejor con colores como les venga mejor. ¿Es Disney? No, desde luego, pero para eso es una caricatura y lo sobreentiendes. Eso es como preguntarse... Yo qué sé, ¿por qué en Toy Story los muñecos se mueven? Vamos a ver. No tiene nada que ver. Sí. Pero por eso, pero en la live action cogieron literalmente especies reales que puedes ver, identificar y conocer. Y para mí y para los que nos gusta, los animales en general, la fauna, las especies, esto es mucho más... ¿Realista? Sí, realista, pero más apelante. Mira. Vale, entonces, ¿qué ibas a decir? Vale, tenía la esperanza de que en esta película se mostrara por qué las hienas están en contra de los leones. Y no se muestra. De hecho, aquí salen en el mismo bando. Sí, salen hienas y salen rindiéndose o nombrando a Mufasa rey. Y luego salen volviendo a las tierras del reino cuando Simba es rey. Entonces se sobreentiende, se ve, que Simba ha vuelto a aceptar a las hienas en el reino. Esto va acorde, la verdad es que va acorde con lo que se muestra en la serie de la Guardia del León y con lo que se muestra en el Rey León 2. ¿Cómo? Espera, ¿qué has dicho de esto último? Que Simba ha vuelto a aceptar a las hienas en el reino. Vale, sí, pero ¿por qué motivo entonces se separarían en un principio? No se sabe muy bien, pero bueno, a ver, de forma natural las hienas y los leones son enemigos siempre. Y eso que se dice también en la de 2019, las hienas y los leones han estado en guerra desde los albores del tiempo. Entonces se puede entender que en ese momento aceptaron a Mufasa como rey, pero empezaron a tener conflicto con los leones y Mufasa los tuvo que desterrar afuera de las tierras del reino, a la zona oscura que le habla Simba. Pero luego Simba, esto va acorde con la serie y con el Rey León 2, Simba es un personaje que, aunque Mufasa fue un gran rey, bueno, generoso y honorable, Simba es más empático, menos rígido que Mufasa en muchos sentidos. Entonces me cuadra perfecto con el personaje, aunque no se haya mostrado como tal, que Simba haya vuelto a aceptar a las hienas en las tierras del reino. Aunque Mufasa las había desterrado. Pues eso que se ve aquí cuando al principio va a anunciar. Yo creo que después también de la muerte de Scar puede ser que tuvieran como una especie de tregua o algo así. Sí, también. No sé si es algo así eso que se muestra en la Guardia del León. Por ahí va la cosa. Algún personaje por lo menos. Vale, entonces aquí empieza tal. Sale Kiara, la hija de Simba, que es la protagonista de Rey León 2. Nala está preñada, se va a las tierras de nacimiento a tener a su cachorro, que es lo que hacen los leones en realidad. Simba va con ella y se queda Kiara. En realidad. Alejarse de la manada para tener crías. ¿Ah, sí? Sí. Luego vuelven con ellas. Vale. ¿Y eso por qué lo hacen? Para que no tengan conflicto con otros miembros de la manada. A ver, entonces vale, Simba se va y se quedan Timón y Pumba a cargo de Kiara y Rafiki. Y Rafiki le empieza a contar la historia. La historia de un león. El mejor personaje, el Yoda del Rey León, ¿eh? Sí. Vale. Ese es tu mejor referente, vale. Entonces le empieza a contar la historia. Me encanta cómo está mostrado de esta forma de que le está contando la historia a Kiara. ¿Sabes? Porque es en retrospectiva y te posiciona a ti como audiencia en el mismo momento que están los personajes, que es al final de la primera, pasado un poco de tiempo después de la primera. Vuelve a salir alguna imagen de la primera con Timón y Pumba y Scar. Y a Rafiki es un gran personaje. Sí. Me gusta más aún en el live action, aparte de, ya no digo por el diseño, por el personaje en sí, me gusta más aún en el live action que en la animada. A mí también. Y le empieza a contar la historia de un león que nació sin una sola gota de sangre noble, un león que cambiaría nuestras vidas para siempre. Vale, eso es buenísimo, esa forma de contar la historia es buenísimo. Además, como empieza el título, es
buenísimo, esto es lo mejor. Y los otros dos interrumpiendo cada 2x3. Sí, veo mucha gente que se queja de eso, no lo veo mal, ¿eh? No, yo tampoco, porque además en el Rey León 3 eran prácticamente así, ¿sabes? Sí. Y siempre que conserven ese toque humorístico que tienen ellos dos, la verdad. Sí, claro, perfecto. Bueno, para eso están. Sí, que son personajes que están como el alivio cómico, por así decirlo. Claro. Vale, entonces, empieza a contar la historia y vemos el origen de Mufasa. Vale, Mufasa... una pregunta que tengo yo. ¿Timón y Pumba conocían a Scar? O sea, Scar a Mufasa, no. coño. ¿No lo conocían? No. Pero es que, claro, mencionan algo en la película, creo que es Pumba el que lo menciona, algo de que era su historia o algo así, no me acuerdo, no sé si se había encontrado ya algo con él o... No, lo que dicen es... o sea, el primer encuentro que tienen con los leones es con Simba. Sí, en el canon de la live action sí, que sepamos, vamos. A ver, y en la animación también, ¿no? Que es cuando lo encuentran ahí tirado, ¿no? Bueno, en la animación habían visto a Mufasa cuando estaban en el cementerio de elefantes, en el Rey León 3, cuando muestran que... Pero bueno, lo habían visto casi de lejos. Entonces, vamos a ver, Timón y Pumba lo que se quejan es de que Rafiki y que ellos no salen en la historia. Por eso dicen que... Vale, vale, Mufasa. Aquí vemos que Mufasa, a ver, el canon de live action es bastante diferente, el origen sobre todo de los personajes de Scar es bastante diferente al canon de la animación, y eso que el canon de la animación tiene bastantes vertientes. Tiene la vertiente más antigua de los libros que salieron un poco después de la primera película, y luego tiene la vertiente más canon, si la queremos tomar, que es la de la serie de la Guardia del León. Pero bueno, aquí en el live action descubrimos que Mufasa nunca nació para ser rey. Y Scar sí. Taka, sí. Y eso le da mucho peso a que Mufasa sea rey y a que Scar no lo sea. Le da peso a las dos cosas, a las dos. Un poco como la historia de Gladiator, pero bueno. Vale. No, sí, literal, no me jodas. Vale. Entonces... Vale, Mufasa nunca nació para ser rey. Se perdió en una riada. Lo atacaron cocodrilos. Lo salvó Taka. Menos mal que salen cocodrilos en esta porque la primera no salían. Pero la primera original sí que salen, ¿no? Un momento. Sí. Muy caricaturesco, pero bueno. Vale, aquí lo salva Taka. Lo salva de la misma forma. Lo salva 2 veces aquí en la misma película. De la misma forma que lo acaba matando. Eso es importante para ellos y para la historia. ¿Quién diría que la cicatriz de Scar era por el que se le había hecho el león blanco, Sí, tal como queda la primera, se sobreentendía que se había hecho Mufasa. Yo entiendo que después que entre las dos películas vuelve a haber un conflicto entre ellos, porque en la de 2019 Scar tiene muchas más cicatrices que aquí. Tiene algunas cicatrices en el hocico y en el cuerpo que aquí desde luego no se las hacen. Entonces yo entiendo que entre las dos películas desafió a Mufasa, se enfrentaron, Mufasa lo derrotó, pero le permitió quedarse, porque lo que dijo aquí siempre tendrá un lugar aquí, aunque lo dejó más apartado. Entonces, vale, que Taka lo salva. Taka hace una carrera con Mufasa, y Mufasa se gana el derecho a vivir, a que el padre de Taka o Basi no lo mate, y a quedarse con la madre de Taka como un hijo adoptivo y hermano adoptivo de Taka. Crecen juntos, crecen siendo grandes amigos, hermanos, y el conflicto empieza cuando la manada de Kiros, del León Blanco, llega a su territorio. Porque la manada de Kiros es una manada de leones blancos que los han expulsado de otras manadas. ¿Acaban muriendo todos los leones blancos? No, todos no. No que se vea. Pero bueno, se van, se alejan. Entonces Kiros llega. Kiros tiene ambición de controlarlo todo. Te explica Rafiki por el rencor y la rabia de no haber pertenecido a ningún sitio nunca. De que lo expulsaron de su propia manada a él y a todos los demás. Entonces, es el más grande de los leones blancos, y los leones blancos ya son en conjunto más grandes que los leones de la zona de la película. Tiene una explicación, porque los leones blancos, la condición de leones blancos es mucho más habitual en la subespecie, lo que era la subespecie del león de Kruger, Pantera leo krugeri, que es en promedio tirando un 20% más grande que los leones del este de África, de la zona de Kilimanjaro, que es donde se ambienta la película. ¿Hace tanto? Sí. Joder. Entonces, por eso tiene sentido que los leones blancos sean más grandes que los del resto de la película, y que Kiros dentro de los blancos sea el más grande de todos. Yo creo que con unos 350 kilos.
un león habitual serían 180 o 200. A ver, entonces, vale, Kiros llega ahí, Kiros va matando todas las manadas, va matando todos los reyes. Hay una escena, no es una escena eliminada, pero es una parte del diálogo eliminado de la escena en la que sale Kiros por primera vez, que aparecen los esqueletos de los reyes que ha matado y que se ha comido, que ha canibalizado, donde estaban ellos, en el lago de los árboles secos. Esa escena estaba muy bien, no sé por qué quitaron ese momento de diálogo, se ha quedado muy bien. Vale, pero bueno, entonces tiene ese conflicto. Mufasa, protegiendo a su madre adoptiva, mata al hijo de Kiros, y es cuando Kiros busca... El hijo es el que se queda ahí contra el tronco, se clava algo, ¿no? Se clava un tronco o algo. Una rama. Sí. Y es cuando Kiros persigue toda la película a Mufasa y ataca en menor medida para vengarse. A Mufasa por venganza y ataca por eliminar como lo dice, la última sangre del rey, de su padre, de Obasi. Obasi, veo muy poca gente hablando de esto, es un muy buen personaje también. Y de Obasi se ve cómo se fue forjando la forma de ser de Scar, ya cuando es Scar, y de Scar como rey. Sí, con esa arrogancia, ¿no? Con eso de esos aires de superioridad, por así decirlo, respecto al resto. De usar el engaño, Obasi le dice el único vínculo verdadero es la sangre, que eso es lo que hace luego también que él crezca su odio contra Mufasa, porque aquí no es su hermano biológico y su padre le inculcó eso, aunque de joven no lo había tenido, desde luego. Entonces, vale, llega Kiros, vale, Mufasa y Scar huyen, que también está muy bien metido, porque eso es justo lo que hacen los leones en la realidad. Por eso digo que puede ser un documental en gran medida, puede serlo, ¿sabes? Y la primera también, porque eso es lo que hacen los leones cuando llega un... Pero es que cuando es un documental te tratan de enseñar algo, aquí no. Hombre, no te lo tratan de enseñar, pero sí que te está enseñando. Muchísima gente no se lo va a tomar, sí, muchísima gente no se lo va a tomar como tal, pero ves esta película y ves la vida de un león en gran medida, ¿eh? Ves la vida real de un león. Entonces de cualquier película podríamos decir que la vida de una persona, ¿no te fastidia? Lo mismo, pero pero es que la vida de una persona la conoces, tú eres una persona, tú vives la vida de una persona, tú no eres un león, tú no sabes cómo vive un león si no lo aprendes, ¿no? Y la mayoría de la gente no lo sabe. Vale, entonces se van los dos machos jóvenes, que es lo que ocurre en realidad. Lo que hacía Simba de que Scar lo expulsa y luego vuelve adulto y derrota a Scar, es lo que hacen los leones en realidad. Vale, entonces ellos huyen, caen al agua, vuelven a ser cocodrilos, adultos esta vez, como me gusta. Las tomas son así de rápidas, pero como me gusta. Luego conocen a Sarabi, que es la madre de Simba. Y ahí es donde empieza... Se me ha perdido el perro. Ahí es donde empieza... Ahora lo buscaré. Vale, y ahí es donde empieza el punto de inflexión, porque a los dos les gusta la misma hembra. Y Mufasa intenta ayudar a Taka con eso. Le intenta ayudar muchas veces. Le ayuda a hablar con ella. Dice que ha sido él el que la salvó de los elefantes cuando fue Mufasa. Mufasa también le gusta a ella. Y ella elija a Mufasa. Entonces Taka se siente traicionado, se siente dolido por ella y traicionado por su hermano. Entonces, eso lo entendería, la verdad. Sí, por eso es la cuestión. Vamos a ver, lo que me encanta de esta película, de esta precuela, es que ves la primera y Mufasa es el bueno y Scar es el malo. Aquí también. Aquí no, pero no entiendes más. Aquí no pretende lo que dice mucha gente en internet, Mufasa siempre fue el villano. No, Mufasa nunca fue el villano. Aquí no pretende decir que Scar era el bueno y Mufasa era el malo, para nada. Pero no hace ni tan malo a Scar ni tan bueno a Mufasa, si lo ves así. Y eso le da mucho más realismo, mucho más profundidad, mucho más peso y lo hace mucho más comprensible, pero tampoco justificable. Porque siendo correctamente, lo que tendría que haber hecho Taka ahí es entender que Sabía prefiere a Mufasa. Debería haber entendido eso. Pero es comprensible, es perfectamente comprensible que se sienta traicionado. Pero coño, es la que le gusta a tu hermano, eso, no se la quites. Por eso es perfectamente comprensible que se sienta traicionado por su hermano en eso. Además, en ese momento deja salir algunos rencores que tenía, pequeños rencores que tenía contra su hermano, como que su madre pasaba más tiempo con él. Deja que la rabia se apodere de él y se alía con Kiros para guiarlo hasta el valle, hasta Milele. Sí, que ahí se empieza... Ahí cuando ya habla con él por primera vez ya se empieza a notar esa maldad que tenía Scar. Ahí justo en ese momento, desde que baja la montaña en esa canción hasta que
ahí se ve a Scar. Ahí es cuando empieza a ser Scar. La forma de hablar, la forma de comportarse, la forma de moverse, esa forma es lo mismo que hace con las hienas, esa forma de no engañarlos, pero en dirigirlos a lo que él quiere, para conseguir, que le ayuden a conseguir lo que él quiere. Ahí es Scar. Vale, los guía a Milele. Se revela su traición. Kiros lucha con Mufasa. Y al final Taka se arrepiente. Recuerda toda su niñez, toda su juventud con él. Se arrepiente y se arriesga por él. Kiros le hace la cicatriz a ponerse en medio. Y lucha con Mufasa contra Kiros. Kiros y Mufasa caen al agua, cae una roca encima, muere Kiros. Y Mufasa intenta salir del agua, pero no puede. Y Taka lo salva. Podría haberlo dejado morir ahí, pero lo salva. Luego le suplica perdón. Mufasa lo perdona, le deja quedarse. Pero le ha dolido demasiado su traición y no puede volver a pronunciar su nombre. Y es cuando el mismo Taka le sugiere llamarle Scar. Y es cuando empieza a ser conocido como Scar. Que por cierto... Y finalmente, cuando Mufasa es proclamado rey y ruge desde la roca, que se ve aquí la formación de la roca durante el terremoto, Taka no se queda a verlo. Taka no se queda a ver su proclamación como rey. Se mete en la cueva con rencor. Que eso es justo lo que hizo durante la presentación de Simba en la primera. Me encanta lo bien que enlaza perfecto. Sí, hay una cosa que no me cuadra. ¿Recuerdas la escena en la que Simba y Mufasa están viendo a las estrellas y Mufasa le dice que básicamente ahí están sus ancestros que también eran reyes? No lo dice eso exactamente, le dice los reyes del pasado nos observan desde esas estrellas. Exactamente, los reyes del pasado, ahí se sobreentiende que los padres y los ancestros de Mufasa también eran reyes. Se sobreentiende... Y aquí en esta película se ve que él es el primer rey. Sí, con lo cual eso me ha chocado un poco, la verdad. Eso es lo que no sé si es un fallo argumental no creo que lo sea, eso es lo que no nos esperábamos. A ver, en la animación, los ancestros de Mufasa sí que eran reyes. Mufasa sí que era hermano biológico de Scar y tenía sangre real. ¿Sí? Entonces, en la de animación sí, pero en el live action, a ver, lo que le dice es, te voy a decir algo que un día me dijo mi padre. Mira las estrellas, los reyes del pasado. Claro, el padre... Pero no dice que mi padre esté ahí arriba, no dice que mi padre era un rey. Si se refiere a los reyes del pasado, el padre no tenía nada que ver con la realeza ni nada de eso. No, pero bueno, pero el rey podía, su padre, que es el que muere en la riada, podía respetar y admirar a los reyes. ¿El padre no acaba muriendo en la riada? Sí. ¿Sí cuándo? Sí, aquí en la primera, al principio. ¿Muere? Sí, claro, lo dice al final, no sale al final. Sí, lo dice, pero no se ve nada en ningún momento. Hombre, no sale, pero... Entonces el padre respetaba, admiraba a los buenos reyes, a los reyes del pasado que los observan desde las estrellas, y por eso Mufasa dice eso. Puede ser perfectamente. Además, Mufasa, aunque su padre no fuese rey, él ahora lo es. Entonces, él ahora es uno de esos reyes. Por eso admira y respeta a esos reyes del pasado. Tiene sentido. Vale, lo que quería comentar, puntazo las dos escenas en las que Taka rescata a Mufasa de la misma forma en la que lo acaba matando al final. Cuando es pequeño, luego cuando es, podríamos decir, adolescente. Adulto joven, sí. Y luego ya, pues en la primera película, ya cuando lo mata, ¿no? Que ya es adulto del todo. Un puntazo, en serio. Sí, totalmente. ¿Qué más? Salen bastantes especies nuevas en esta película. Sale murciélago, sale pico zapato, sale cocodrilos, sale Oryx. Bueno, Oryx en la primera serie también. Son monos. Los campeones. Se ve el origen de Rafiki también. Vamos a ver. Rafiki, viendo la de animación, esto no es para darle más vueltas, sobre todo porque por lo menos es africano. Pero en la sabana, los mandriles no viven en la sabana. Los mandriles viven en zonas más de selva. En la sabana viven los papiones, que son los que expulsan a Rafiki aquí. Y me encanta que aquí presentan a Rafiki como que se perdió y lo acogieron en ese grupo de papiones. Entonces se explica perfectamente por qué hace un mandril en la sabana. Se explica perfectamente, ¿sabes? Se explica perfectamente. Y eso nunca se ha habido una explicación. Y aquí se la da y cuadra perfecto. Y teniendo sus puntazos, teniendo sus detallazos realistas como los tiene, se ve también el origen de Zazu, del Kalau, que tampoco te lo esperabas. Viendo la primera tampoco te lo esperabas, pero lo ves aquí y tiene sentido. Porque él... Sarabi
La madre de Simba, Sarabi, era una princesa. Era la hija del rey de su manada. Y eso también le da más peso a que... ¿De quién? De Simba. Ah, vale. La pareja de Mufasa aquí. Sí. Eso le da más peso a que Taka esperaba que se quedase con él porque él era el príncipe, sería el príncipe y la princesa, que eso que correspondería en un vamos a decir, un matrimonio de realeza. Una pregunta, que es que de esto no me acuerdo. Sarabi aparece en la primera también, ¿no? Sí. Vale, pero ¿qué pasa con ella después cuando muere Mufasa? Se queda como la más dominante de las leonas y Scar quiere que sea su reina. Intenta convencerla que sea su reina, la deja pasando hambre a ella y a las demás leonas hasta que acepte ser su reina. Que eso viene de todo esto, eso viene derivado de todo esto de aquí. Buen punto. Sí, ¿verdad? En la de animación hay una escena eliminada en la que intentaba lo mismo, pero no con Sarabi, sino con Nala. Anda. Que por esa parte era más realista porque es más joven y tendría más sentido que se fijase más en una hembra más joven, no en una hembra más mayor que ya ha tenido cachorros anteriormente. Pero aquí, como muestra que siempre quiso a Sarabi desde joven, tiene sentido que intenta forzar a Sarabi a ser su reina. Vale. ¿Qué más? Entonces, aquí lo que se muestra, lo que se ve es que Zazu, eso, que Sarabi era una princesa, tiene más sentido por esa parte que Taka esperase que se quedase con él. Y aunque Mufasa no tiene sangre real, Simba sí que la tiene. Porque aparte de que Mufasa ahora ya es rey, ahora la sangre de Mufasa ya es sangre real, aparte de eso, incluso remontándonos al linaje, la sangre de Simba sí que es de la realeza porque su madre era princesa de su manada. Y eso también le da más peso a que Mufasa sea proclamado rey y al ser la pareja de la princesa, como si fuese un matrimonio entre realeza, se convierte en rey. Entonces, vale, aquí lo que ves es que Zazu era el tutor, fue encomendado por el padre de... No sé, veo dos perros por allá. Pero bueno, sí. Hasta ahí. No, entonces, sí. Entonces, aquí el padre de Sarabi, antes de que Kiros los matase, encomendó a Zazu ser su tutor y guiarla y protegerla. Que no se mostraba como tal, ni mucho menos en la de animación ni en la primera 2019, pero es Sarabi la que envía a Zazu con Simba y Nala a lo que luego van a la zona de las llenas. Entonces, tiene sentido por esa parte que Zazu empezase estando al servicio de Nala y luego de Mufasa y del reino en general. Entonces, esa parte está muy bien, el origen de todos los personajes está muy bien, cuadra perfectamente, se entiende perfectamente, y lo que decía es que hace comprensible al personaje Scar. Vamos, Scar es mi villano favorito de Disney y es literalmente uno de mis dos villanos favoritos de todas las películas de animación, de todas, de la primera a la última. Scar y Lord Shen. Y los dos los hemos visto en el cine este año, 2024. Estamos en el 25, pero vale. Este año que acaba de pasar, ¿no? Bueno, vale. Entonces eso, vale. Lo hace comprensible, pero no justificable, porque no debe ser justificable. Un villano del calibre de Scar no debe ser justificable, no debe poder ser el bueno, ¿sabes? Scar, sobre todo en la de animación, puede ser fácilmente el villano más malvado de Disney. Pero es que además en la animación, incluso viendo su origen en el canon de la serie de la Guardia del León, en el canon más animado, en la animación Scar es más malvado, no necesariamente más malvado, pero más psicópata que en el live action. Porque no tiene esa justificación en gran parte que tiene aquí, no tiene esa historia comprensible que tiene aquí. Y incluso en la forma de ser, viendo solo la primera, la de 94 y la de 2019, viendo solo esas dos películas, puede ser igual de malvado, incluso más, no necesariamente más malvado, pero hacer más actos de maldad en la de 2019, como dejar pasando hambre a las leonas, que no lo hacía en la otra, no directamente. En la animada, en la animada es más frío, es más calculador, es más envidioso. En la 2019, en gran medida es eso también, pero es más rencoroso que envidioso. Es más, ¿cómo se diría? Es más, un poco más irascible, ¿sabes? Es más, no es tan, engaña, manipula igual, pero no es tan frío, no es tan calculador como la de 2019. Y eso cuadra viendo su origen.
En la animada la animada siempre fue malvado, siempre fue un psicópata, que ambicionaba el poder de su hermano sin haberlo merecido nunca, ni tener nada que mínimamente justifique o algo comprensible que en él ese poder. Siendo el hermano pequeño, Mufasa era su hermano mayor, y a él no le correspondía ser rey, a Mufasa sí, pero aquí, al principio a él le correspondía ser rey. Tuvo conflicto con Mufasa por Sarabi y por lo que lo traicionó con Kiros. Entonces es comprensible que tenga ese rencor acumulado durante años cuando lo deja quedarse, pero nada volvió a ser lo mismo, contra su hermano, que termina en matarlo y querer matar a Simba para ser rey. Cuadra perfecto viendo su origen. Vale. Bueno, ¿hay algo más que queramos comentar? Porque no sé cuántos 40 minutos llevamos ya de review. Eso me parece. Ah, sí, quería comentar. Respecto a lo que me dijiste de la review de Craven, con lo del león... Sí, estos están mejor hechos. Sobre todo 2019, que no. A nivel de realismo, yo te diría que... A ver, de Craven no habla, pero quitando eso... No, a ver, sí, quitando eso. Pero yo creo que a nivel de realismo, el de Craven es más realista. Las proporciones... Las proporciones dejar un poco de lado, pero lo demás... Estamos hablando de realismo, ¿no? De las proporciones, realismo. Si nos ponemos en eso, pues también podemos sacar un montón de pegas a los del Rey León. Sí, pero si no es realismo. Realismo de proporciones, déjate de que sí habla de que sí son monigotes, ¿eh? En fin, déjalo. Bueno, vamos a dar valoraciones, va. Valora. Vale. Mira, ya que terminando con esto, ya que decimos de realismo o de tal, aquí, o sea, es que claro, como son realistas, como son leones en gran medida reales, no son una caricatura, hay que buscarles características que los hagan distinguibles para la audiencia. Y eso lo han conseguido muy bien, creo yo. Mufasa es más grande, más robusto, tiene una melena más grande. Scar es más delgado, más esbelto, tiene una melena más pequeña, más oscura, negra en la... Casi que parece de otra raza, pero bueno. No, a ver, hay subespecies de leones, hay subespecies que tienen la melena más grande que otras, pero no necesariamente sería otro subespecie. No parecen hermanos en la película de animación, ¿eh? Ya, hombre, pero porque son prácticamente diferentes para tener una expresión diferente, para tener una apariencia diferente, más bueno, más malvado. Tiene rasgos más redondeados, Mufasa más afilados, más rectos, Scar, para hacerlo más... Y eso es la importancia de los rasgos a la hora de crear un personaje, no hacerlos tan planos. Es que vamos a ver, claro, pero cuando es una caricatura para niños, para que el niño lo vea fácilmente y distinga visualmente quién es el bueno y quién es el malo, sí, pero cuando haces una película no para niños, más adulta, live action... Sigue siendo para niños, solo que es el live action. No lo es. Sí. No, es si acaso familiar. El live action, te lo paso, va. El live action no es para niños, es una película... Principalmente sí, pero si me dices que es familiar, vale, pues te lo paso. Es que no es lo mismo una película para niños que una película familiar. Bueno, lo mismo, pero... Muchas veces coinciden, pero no es lo mismo. Vale. Entonces, vale, y luego el padre de Taka o Basi, tiene una melena no necesariamente más grande, pero más larga, más por debajo del cuerpo, como la subespecie del león de Angola, por ejemplo. Kiros es grande, es blanco, tiene una melena no muy grande, no muy ancha, como la subespecie del león del sur, de Sudáfrica, de Kruger. Entonces, han usado las subespecies o las posibles variaciones entre leones, en la forma de melena sobre todo, para distinguirlos entre ellos. Y eso está muy bien. Y también te digo una cosa que está muy bien. Las voces. Sobre todo en versión original. No es que en castellano no, pero sobre todo en versión original. Porque en versión original la voz de Mufasa es James Earl Jones. En la de 2019. Sí, que se pusieron aquí de acuerdo los actores de Darth Vader para interpretar al mismísimo Mufasa. Porque ya me dirás tú. Primero ese, luego la voz en español, y luego cuando se murió el de la voz en español, otra vez el de la voz... Hombre, claro, porque eso está hecho aposta, ¿eh? Eso está hecho aposta para... Vamos a ver, vale. Los 3 actores de Darth Vader, y no sé si en otros idiomas habrá, sí, pero seguro, sí. Estoy seguro de que también. Pero eso está hecho aposta porque es la voz que le corresponde doblar al original. Bueno, no tanto en castellano, no se nota tanto, pero sobre todo en versión original, la voz de Mufasa es en gran medida muy parecida a la de James Earl Jones, y no es nada fácil, no debe ser nada fácil encontrar una voz joven, pero tan profunda que pueda ser creíble, que luego al ser más mayor acaba siendo la voz de James Earl Jones. Esa parte está muy bien logrado en versión original. Vale, eso está comentado y creo que ya está, ¿no? Valoraciones, va. Esta película es un 9 o un 9,5. Es igual de buena que la primera. No, mejor. Es igual de buena que la primera,
en varios aspectos podría ser. A mí la trama me convence mucho más original, los leones mejor hechos. Sí, están mejor hechos. Porque hacer más expresiones. Más expresivos, se adaptan mucho más a la trama, te transmiten mucho mejor los sentimientos. Luego también el cómo tratan a cada personaje yo creo que está mucho mejor. También el protagonismo de Rafiki. Sí, pues pero eso no se está. El cómo desarrollan además el pasado de ambos personajes. Claro, pero es que la primera no era para desarrollar el pasado. No, pero es que la primera es básicamente coger la original, calcarla y hacerla literal live action. No se complicaron prácticamente nada. Y aquí no, aquí ya básicamente le han metido más trabajo encima. Y eso es lo que me gusta. Que no tiene por qué ser exactamente igual. No, para nada. Y está en camino una más, que espero que sea. ¿Sí? Sí. Que espero que gracias a la recaudación que ha tenido, que empezó moderadamente flojo, pero está teniendo muy buena recaudación. Espero que sea una versión live action del Rey León 2. Espero que lo sea. Podría serlo, sí. Espero que lo sea y espero que los cocodrilos salgan más de medio segundo en pantalla. Pero si me dices que es otra historia aparte y que se intentan ya como alejar del universo de las películas de animación. No creo que se intenten alejar porque para eso lo han cogido aquí a Kiara. Para eso sale Kiara, la hija de Simba. Sí. Incluso sale su hermano, que muy posiblemente es Kion de la serie. Sí. Bueno, yo le voy a dar 4 estrellas, no sé si 4 estrellas y media. 4 y media. Y estaría entre un 8,5, 9... No sé. Por ahí iría. Lo dejamos entre los dos en 9 y 4 y media. Vale, va. Venga. Pues nada, gente. Lo dejamos por aquí. Y nada más, ¿algo más que decir antes de acabar? Son los que hacen Mufasa y Scar delante de una pantalla. Esto es el gango yo, chaval.